Siento, hermanos. Damos gracias al Señor y voy a verificar. Hace 8 días tuvimos un inconveniente en la transmisión de Facebook, pero ya estamos aquí, ya tenemos varias personas que nos están viendo. Qué bueno que se puedan conectar. Entendemos que hay muchas personas que ahorita no pueden estar de manera presencial porque están cuidando a alguna persona mayor o tienen bebés en su casa o cualquiera sea la situación, sencillamente quieren esperar un tiempo más, quieren sentirse un poco más tranquilos y es válido para todos. Entonces nosotros acá nos estamos reuniendo con todos los protocolos que nos están exigiendo. Solamente voy a verificar si sí está escuchando bien. Ahora sí, es que hace 8 días no se oía nada y varios estaban escribiendo. Entonces, le damos gracias al Señor porque pues podemos reunirnos y tenemos un espacio adecuado y los recursos necesarios para reunirnos. Gracias a todos ustedes también por ser pacientes, por ser obedientes también, por dejarse tomar la temperatura, todas esas cosas que a veces a uno le molestan o le pueden molestar porque no es nuestra, o sea, no es nuestro hábito diario, pero sencillamente somos obedientes, eso no nos quita nada. Alguna vez escuché a alguien decir, estaban discutiendo, ¿no? Por todos los protocolos de seguridad que se han impuesto, ¿no? Entonces alguien decía, es que nos están quitando las libertades y no nos podemos poner esto porque esto me quita la libertad. Digan amén, digan. Usted tiene mascarilla y pudo decir amén, no le hemos quitado su libertad. Levante las manos, hermana. No le hemos quitado, o sea, usar esto, ¿qué libertad te quita? No pasa nada. Esto se usa desde hace muchísimos años, nos deberíamos de acostumbrar. Entonces, no le pongamos más cosas de las que es, ya estamos aquí, ya nos podemos reunir, siendo muy responsables. Quiero en este momento decirle a las personas que nos están viendo por Facebook, porque muchos estaban desde las 11 esperando y ellos no escucharon lo que les dije a ustedes. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando en la transmisión de Facebook, hemos tenido algunos inconvenientes cuando estamos poniendo la música. Facebook está bloqueando algunas transmisiones y los videos. Entonces, la transmisión se va a hacer desde la prédica, no desde la alabanza. Entonces, si usted quiere en su casa, puede poner musiquita mientras que empieza la transmisión, pero la transmisión la vamos a hacer solamente cuando tengamos, cuando empecemos la predicación, para que no se desespere, no piense que no vamos a transmitir. Entonces, calculamos que a las 11:20, 11:30 más o menos ya estamos transmitiendo. Entonces usted sencillamente esté pendiente de la página de Facebook y a partir de esa hora vamos a estar transmitiendo ya el resto de la predicación. Bueno, hermanos, quiero que oremos también por las ofrendas, por los diezmos. Ya les había dicho la semana pasada que no vamos a pasar a sus puestos a tomarlos, pero si usted vino preparado
y trae su ofrenda. Entonces cuando salgamos, que vamos a salir por esta puerta a mi izquierda, a su derecha, la pueden dejar aquí en los platillos, si vino preparado, no hay ningún problema. Hay algunas otras personas que están enviando por correo o están utilizando una app, una aplicación que también tenemos. Cualquier sea el método que usted quiera usar para apoyarnos, está bien. Y les agradecemos por haberlo seguido haciendo durante este tiempo, porque la iglesia, o por lo menos este edificio, siempre ha estado abierto, siempre ha tenido sus gastos y seguimos funcionando normal. Entonces, gracias a todos ustedes por su fidelidad. Vamos a orar por ello. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por este privilegio que nos das de podernos congregar, pero gracias también por el privilegio que nos das de poder traer delante de ti o presentar delante de ti nuestras ofrendas. Porque como dice tu palabra en Crónicas, de lo recibido de tu mano te damos. Y somos conscientes, Señor, de que la obra debe continuar, de que la obra debe avanzar. Y todos nosotros somos partícipes de ello, con nuestras oraciones, con nuestra evangelización, pero también con nuestros recursos para que la obra continúe. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, aún en medio de este tiempo difícil, de este tiempo especial, pero gracias porque tú has sido fiel y has sido proveedor para todos nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes un videíto solamente para que lo escuchemos. Me resulta muy triste pensar cuántas personas hemos perdido de nuestras iglesias porque simplemente a veces parece que no podemos controlar nuestra lengua y hablamos sobre la vida de otras personas como si tuviéramos idea de algo. Me resulta muy triste pensar cuántas personas hemos perdido de nuestras iglesias porque simplemente no admitimos que con cada juicio que emitimos ponemos en evidencia una cosa: nuestro claro sentimiento de superioridad, como si a nosotros el pecado no nos tocara, como si fuéramos dioses. Y no nos damos cuenta que cuando comentamos la vida de otra persona, aunque sea el más mínimo detalle negativamente, nos estamos condenando a nosotros mismos. Y de la misma forma, Dios juzgará nuestra vida. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que decimos conocer? ¿Por qué no podemos hablar de las cosas buenas de nuestro hermano? ¿Por qué no podemos hablar de sus logros? ¿Por qué no podemos alegrarnos? ¿Por qué no podemos orar por esa persona que se ha alejado, en vez de juntarnos entre nosotros y hablar sobre que se ha ido al mundo? Es triste ver cómo no sabemos de memoria la parábola del hijo pródigo e internamente presumimos de no haber sido nunca un pródigo. No nos damos cuenta de que en verdad somos su hermano mayor, aquel al que el padre no le hizo ninguna fiesta, aquel que aparentemente tenía su conducta perfecta, intachable, pero de su corazón rebosaba oscuridad, envidia y juicio. Jesús repitió incontables veces de que solo había un juez, Dios, y que con la misma medida que nosotros juzgamos a nuestro hermano, seremos juzgados por él. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Nos dice Mateo 7:3. ¿Por qué no empezamos a tomarnos este versículo en serio? También nos dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y siempre utilizamos este versículo para sustentar de que los cristianos no deberíamos decir malas palabras. Y está bien, no debemos decirlas. Pero quiero que vayamos más allá. Cuando comentamos la vida de otra persona, cuando eres chismoso, cuando emitimos un juicio negativo ante la situación de una vida ajena de la que en verdad no sabemos toda la información que hay detrás, ¿están acaso siendo tus palabras palabras de gracia? ¿Están acaso siendo tus palabras sazonadas con sal? No. Y no solo estás haciendo daño a esa persona indirectamente, sino que tú mismo estás envenenando tu propio corazón. Al final, el juzgar a otros solo pone en evidencia una cosa: que tú te crees Dios. Te crees sin mancha, sin pecado, sin errores. Porque alguien que es plenamente consciente de que Jesús vino al mundo para salvar su pobre corazón roto y lleno de pecado, y que peca diariamente y necesita el Evangelio todos los días, por eso, a Jesús todos los días, entonces lo último que va a hacer es hablar mal de su hermano,
porque sabe que el único que podría tirarle piedras es Jesús. Y si Jesús se pondría a tirar piedras, yo caigo la primera. Pero ni Jesús lo hace. Tiremos nosotros también las piedras. No hay ni uno bueno, nos dice la Biblia, ni uno. Y ni tú ni yo somos la excepción. Entonces, ¿qué nos da derecho para hablar mal de nuestro hermano? Hoy tengo un tema interesante. Si usted trajo su Biblia, vaya buscando ahí el libro de Nehemías, y vamos a leer en algunas partes de Nehemías. Y le he titulado Enemigos al acecho. Enemigos al acecho. Y este videíto me llamó la atención, me pareció muy interesante. Además tiene una gran verdad. En cierta medida tiene algo de relación con lo que vamos a hablar ahorita. Y ustedes van a saber por qué. De todas maneras, si usted se sintió aludido en este video, pues es Dios el que nos está hablando. O si sabe de alguien que actúa de esa manera, entonces llevémoslo delante del Señor en oración. Porque nosotros estamos para amarnos unos a otros. Y alguna vez les decía, no necesitamos ser amigos todos de todos, porque es muy difícil. Yo no puedo ser amigo de todo el mundo. Es muy difícil hacerlo, por muchas razones, porque las personalidades son diferentes, el carácter es diferente, las condiciones, digamos, sociales también nos separan a unos a otros, sin contar obviamente la situación geográfica. Bueno, hay muchas razones por las que no es posible ser amigo de todo el mundo. Incluso dentro de una comunidad pequeña como esta, una congregación, no es fácil ser amigo de todo el mundo. Y si es cierto que nosotros todos somos hermanos y como hermanos debemos tratarnos, como hermanos debemos tratarnos. Yo no sé si alguno de ustedes tiene más de 8 o 10 hermanos, hay familias muy numerosas, y uno a todos los hermanos los ama, pero se entiende o se relaciona más con unos que con otros, por muchas razones. No quiere decir eso que no nos amemos. Igual también dentro de una comunidad como esta, todos nos debemos amar y estamos para ayudarnos unos a otros, pero no se sienta mal si usted no es amigo de todo el mundo, porque uno va buscando como las personas con las que más tiene afinidad y más tiempo comparte con ellos. Pero algo que sí no podemos nosotros tolerar, independiente de que seamos o no seamos amigos de todos, es tener una actitud como esta, una actitud dañina, una actitud perversa contra mi hermano o contra mi hermana por sencillamente no estar de acuerdo con él o que él no esté de acuerdo conmigo. Y en Nehemías vamos a estar leyendo y le puse enemigos al acecho. No vamos a enfatizar tanto en Nehemías, aunque sí hay algunas cosas importantes, sino en lo que sucedió alrededor. Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes, recibe noticias de sus hermanos y le cuentan cómo los muros de Jerusalén habían sido destruidos y las puertas de la ciudad habían sido quemadas. Esto, por supuesto, es una noticia que aterrorizó a Nehemías y le conmovió su corazón por lo que representaba esta vulnerabilidad del pueblo de Israel. Los muros y las puertas, los que alguna vez han hecho algún estudio al respecto, los muros y las puertas de las ciudades antiguamente representaban la fortaleza, representaban la seguridad de una ciudad y de su pueblo, que en este caso pues habían sido vulneradas. Y entonces comienza Nehemías una campaña por reconstruir esa parte de Israel que aún no había sido reconstruido. Y hay 3 elementos en esta crisis que enfrenta Nehemías. Ahorita vamos a leer ahí, pero hay 3 elementos en esta crisis que enfrenta Nehemías, y uno de ellos es el objetivo, el otro es el obstáculo y el otro es la oportunidad. Objetivo, obstáculo y oportunidad. ¿Cuál era el objetivo de Nehemías? El objetivo era reconstruir los muros
y las puertas de Jerusalén. Ese era su objetivo. Él lo tenía muy claro. En el momento en que él recibe la noticia de lo que había sucedido, entonces él tiene ese deseo en su corazón y es puesto en él ese propósito, esa misión. Él se traza ese objetivo y él lo tenía muy claro, reconstruir los muros y levantar las puertas de Jerusalén. Ahora sí vamos a leer un poco ahí en Nehemías, capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Avancemos unos versículos más. Vamos al versículo 17 y 18. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. Ya había llegado Nehemías a Judá. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces vemos que Dios había escogido a Nehemías para cumplir esta gran misión. El Señor le había llamado, pero también le había preparado el camino para hacerlo. Cuando él se encuentra delante del rey, Dios pone gracia delante le pone gracia en Nehemías delante del rey Artajerjes. Y hay un detalle importante que nosotros podemos mirar en esta lectura, y es el tiempo que pasa entre el momento en el que Nehemías recibe la noticia de uno de sus hermanos y el momento en el que el rey le pregunta por qué está triste, por qué su rostro se ve así decaído. Si nosotros miramos en el capítulo 1, el versículo 1, que no lo habíamos leído anteriormente, dice que Nehemías recibió la noticia de uno de sus hermanos en el mes de, ¿qué dice ahí? En el mes de Quisleu, capítulo 1, versículo 1. O sea, en el mes de Quisleu, que no sabemos aquí ahorita nosotros cuál mes es, pero ya les voy a explicar, recibe Nehemías la noticia. Probablemente este mes de Quisleu, según los estudiosos, corresponde a mediados de noviembre y diciembre, que él recibe la noticia. Pero si vemos en el capítulo 2, versículo 1, que fue donde leímos, dice que en el mes de Nisán fue cuando Nehemías se presenta delante del rey a servirle el vino, y el rey nota la tristeza de Nehemías. Nisán, según los estudiosos, corresponde probablemente al mes de marzo o abril. Estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 meses en los que Nehemías llevó esta carga con él. Durante este tiempo, el relato nos dice que Nehemías oraba a Dios por este asunto. Recibe esta triste noticia
y él lo que hace es orar al Señor durante todo este tiempo. Algunos comentaristas dicen que los reyes tenían aproximadamente 3 o 4 coperos para las diferentes temporadas del año, y quizás por eso Nehemías no se presentó inmediatamente cuando recibió la noticia. Él tenía que esperar su turno de servir al rey para poder de alguna manera invocar al rey y pedir su ayuda. Pero igual, lo importante es el tiempo que Nehemías tomó clamando a Dios por este deseo de su corazón y por esa comisión que había sentido que Dios le había dado a él de ir y levantar esos muros y reconstruir entonces la ciudad. Ahora, fue un gran riesgo que Nehemías corrió, porque según la tradición, el copero del rey tenía que mantener una actitud alegre siempre delante del rey. Generalmente cuando el rey llamaba al copero era porque estaba el rey animado, porque había fiesta, porque quería que todo fuera alegría para tomarse sus traguitos, ¿no? Pero Nehemías no podía contener semejante tristeza, porque él tenía arraigado en él ese objetivo muy claro, que era reconstruir los muros de Jerusalén. Pero esta pena que sintió Nehemías, que abatía su corazón, fue una pena que él no pudo ocultar delante del rey. Pero Dios había preparado absolutamente todo, y Dios había preparado ese momento para que el rey escuchara y por supuesto apoyara a Nehemías en este plan divino. Si nosotros miramos nuevamente capítulo 2, versículo 8, Nehemías le está pidiendo al rey algunas cosas. Dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y ahí miren lo que dice al final: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Es decir, esto no fue obra del rey ni de Nehemías. Dios estaba al control, porque Dios le había dado a Nehemías una tarea. Él había puesto en Nehemías un deseo profundo en su corazón, y Nehemías se lo trazó como un objetivo claro a cumplir, y Dios preparó todo para que Nehemías así lo cumpliera. Ese era el objetivo era reconstruir las murallas, levantar las murallas y las puertas de Jerusalén. Pero había un obstáculo. Generalmente nos encontramos con obstáculos cuando tenemos objetivos para cumplir. Si miramos el versículo 9 y 10, miren lo que dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río. Es decir, ya la ciudad había sido destruida, entonces todos esos territorios habían sido tomados por enemigos, y se habían proclamado gobernadores de esos territorios. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Estos hombres eran enemigos de Israel. Parece ser que eran de samaritanos algunos, uno de ellos, pero eran enemigos de Israel. Y generalmente en nuestro camino, en el deseo de cumplir nuestros objetivos, esos objetivos que Dios pone en nuestra vida, que nosotros entendemos como un propósito divino, siempre existirán agentes de Satanás, agentes de nuestro enemigo directo, que nos van a querer estorbar y a quienes les molesta que el reino avance. Eso le pasó a Nehemías. Nehemías se encontró realmente eran 3 personas, era Sanbalat, Tobías y Gesem, si no estoy mal, ahorita les confirmo ese nombre, pero él se encuentra con estas personas que tenían mucho enojo porque alguien más iba a hacer algo bueno por Israel. Estos hombres, como les decía, eran enemigos de Israel y quienes ahora estaban gobernando esas tierras. Por eso la molestia, por eso el enfado, el enojo de ellos de que se reconstruyeran los muros, de que se levantaran las puertas, porque esto los iba a dejar a ellos sin poder o sin
dominio sobre el pueblo de Israel, y esto les quitaría probablemente ganancias económicas y les robaría mucho renombre a ellos cuando este pueblo se levantara otra vez y recuperara su condición de pueblo de Dios. Ellos se sintieron amenazados de que Israel recuperara su estatus y los desplazara. En ellos, ¿qué había? En ellos había orgullo, había envidia, había resentimiento. Durante todo el tiempo que Nehemías estuvo reedificando las murallas y levantando las puertas, fueron 52 días exactamente. Estos enemigos no cesaron de maquinar, de meditar, de pensar cómo hacerle daño a Nehemías y a los que estaban trabajando, y que ellos dejaran de lado su objetivo, que dejaran de lado su comisión, su propósito, su tarea. Pero Nehemías, guiado por el Señor, pues llevó al pueblo para que resistiera. Guió al pueblo, les animó para que confiaran en la promesa del Señor. Y esto no lo desmotivó. Nunca él se sintió desmotivado por los ataques de estos hombres enemigos, aunque esos opositores buscaban desanimarlos cada día con palabras y con amenazas. Físicamente los emboscaban o venían a atacarlos, y aparte de eso se burlaban de ellos, los menospreciaban, porque era un trabajo difícil de cumplir. No era levantar un murito ahí con 2, 3 ladrillos, no. Los muros era un trabajo, digamos, grande, era fuerte. Quizás tengo aquí es un dibujo, obviamente, imaginario de lo que pudo haber sido, pero no era cualquier murito. No era como hacer las casas que hacen acá, que son como de Lego, pero en madera, y en 2, 3 semanas o un poco más ya tienes tu casa hecha. Era un trabajo pesado. Y ellos los desanimaban. Ustedes no van a poder, ustedes que van a ser capaces de levantar eso, porque las condiciones eran difíciles, eran adversas. Nehemías sabía que ese trabajo no era un trabajo fácil, y más pues con los enemigos en su contra cada día. Pero Nehemías estableció prioridades y puso orden en el trabajo. Convocó todas las familias de Israel y a cada uno le delegó una porción del muro, y así cada quien hizo su trabajo y entre todos lograron cumplir el objetivo. Y es interesante, si usted lee Nehemías, yo le invito para que lea todo Nehemías, cómo el poder de las prioridades y de la organización nos puede llevar a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Él no se desesperó, él miró bien todo el trabajo que tenía por hacer. Dios le dio la estrategia, y la estrategia era delegarle a cada familia un pedazo del muro, y comenzaron desde la parte norte, hicieron todo el recorrido y iban levantando el muro. Entonces la familia tal levantaba esta parte del muro que estaba frente a su casa, y si había una puerta la levantaban, esta otra porción, esta otra porción, y cada familia iba trabajando. Entonces todos se involucraron, pero eso fue un liderazgo efectivo de Nehemías, con todo y los enemigos en contra, queriéndolos desmotivar. Fue un trabajo magistral, guiado por el Señor. Aunque siempre hubo dificultades, ellos nunca se dieron ante ellas. Vamos a Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 17. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban.
Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Tremenda esa historia. El enemigo no descansará en su tarea de desanimar y desviarnos del propósito. Él no descansa. Él no descansa. Él sí es supremamente aplicado. Él es supremamente juicioso, si me entienden esa palabra. Él no descansa. Nosotros nos relajamos mucho los cristianos en nuestra tarea, pero Satanás no descansa ni un segundo. Él es bien aplicado, cumpliendo su propósito de destruir la obra de Dios. Miren, más adelante, capítulo 6, miren lo que dice. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe, ahí está el otro, el árabe Gesem, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. ¿Se imaginan todo lo que estaban haciendo estos enemigos? Como no podían amedrentarlo, como no podían amenazarlo
de frente. Entonces empezaron a crear una cantidad de cosas, de artimañas, inventándose que él lo que quería era usurpar el trono del rey Artajerjes, que lo había apoyado y que se iba a proclamar como rey. Esto obviamente era una mentira, y si el rey lo creía, pues iba a ser un problema para Nehemías. Luego le dicen, no, te van a matar, y le pagaron, sobornaron a alguien, y entonces querían que él se metiera al templo para esconderse. El templo era sagrado, no podría entrar nadie. Donde él se metiera ahí, pues iba a pecar, iba a ser atacado por el pueblo mismo. Es decir, buscaron todas las artimañas para atacar a Nehemías, porque el enemigo no descansa. Eso era el obstáculo. Ese era el obstáculo de Nehemías. Pero también existe una oportunidad. Objetivo, obstáculo y oportunidad. Demostrar la obra de Dios y el cumplimiento de sus promesas con Israel. Nehemías 6, ahí en el versículo 15 y 16, que ya lo leímos, creo, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Es una gran oportunidad que tenemos de proclamar y anunciar las obras de Dios. Nehemías fue un instrumento divino para restaurar la gloria de Israel y levantar al pueblo caído. Además fue un instrumento para que la palabra de Dios llegara nuevamente a esta generación que habitaba Israel y reconocieron a su Dios, el restablecimiento del culto y la adoración. Ya tenían el templo, pero él hizo traer los libros y que se leyeran en la plaza pública por el sacerdote, y esto conmocionó al pueblo. Los emocionó a tal punto que lloraban, se arrepentían de los pecados que habían cometido. Es decir, eso fue una revolución buena, todo lo que Nehemías hizo y todo lo que él logró. Es decir, tuvo la oportunidad y lo logró de poder cumplir este propósito, este objetivo que se había trazado. Y era muy importante en este punto de la historia de Israel, la intervención de Nehemías. En Israel, como les decía, ya se había reconstruido el templo, pero necesitaban completar la obra de construcción para que Israel fuera nuevamente ese Israel poderoso y enfrentara a sus enemigos. El pueblo había sufrido mucho por la cautividad bajo el rey Nabucodonosor, y ahora Persia, de alguna manera, era el imperio que gobernaba, estaba permitiendo que Israel recuperara su lugar. Nehemías tenía en sus manos la oportunidad de marcar la historia de Israel, y así lo hizo. Un simple copero del rey, pero en los libros de la historia, un gran hombre de Dios, un gran héroe para Israel. Todo por su compromiso con Dios y con su pueblo. Por la obediencia y la fe en las promesas de Dios, Nehemías no dudó por un instante en avanzar para cumplir su comisión divina y resistió ferozmente cualquier ataque, por fuerte que fuera. Vemos entonces cómo Nehemías cumplió su misión, su objetivo, y la pregunta entonces que nos debemos hacer es: ¿podemos hacerlo nosotros también? ¿Podemos nosotros también cumplir el objetivo como lo hizo Nehemías? Si nosotros revisamos nuevamente estos tres elementos de una crisis, el objetivo, el obstáculo y la oportunidad de nuestra vida, encontraríamos esto. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como creyentes, como iglesia? Cada creyente, usted y yo, que somos creyentes en Cristo, en Dios, en su palabra, tenemos un objetivo claro dado por nuestro Señor Jesucristo, y entre muchos otros objetivos o propósitos que Él nos ha dado, pero tenemos uno principal. Lo hemos dicho aquí una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra gran comisión es conocida por todos. Todos la sabemos, todos la conocemos. Es claro lo que debemos hacer y todos hemos creído en esa gran comisión. Pero, otra pregunta: ¿qué tan prioritario es este objetivo en nuestra vida? ¿En qué lugar de mi lista está?
Si nosotros tenemos claro como creyentes, como iglesia, el objetivo, entonces nos debemos preguntar, ¿qué tan prioritario es este objetivo en mi vida? ¿Y en qué lugar de mi lista está? Todos nosotros vivimos nuestra vida y cada vez agregamos más objetivos que cumplir. Es decir, cada año que cumplimos de vida es como una lista más que le agregamos a nuestra vida de todo lo que tenemos que hacer. Desde los objetivos materiales que muchos podemos tener, pasando también por objetivos emocionales, familiares, físicos, etc. Tenemos muchos objetivos. No quiere decir que sea malo tener objetivos en la vida, porque una persona que no tiene objetivos ni propósitos en la vida, pues ya está muerto en vida. Sí es bueno tener objetivos, todos los que usted quiera, todos, agregue a la lista todos los que usted quiera, pero tenemos que establecer prioridades en los objetivos de nuestra vida. Y en esa larga lista sabemos que debemos cumplir con la gran comisión, pero generalmente siempre hay muchos más objetivos que están delante de eso. Y entonces ese objetivo que ha sido trazado en el mismo instante en que usted y yo hemos sido salvos, entonces se va quedando atrás y atrás en la lista y atrás en la lista y atrás en la lista. Dios nos ha permitido vivir la vida para que cumplamos esta gran comisión. Pero nosotros la estamos gastando en nosotros y no en Él. Yo creo que eso ha quedado muy claro en estos últimos meses. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos un objetivo claro. Tenemos un objetivo claro, cumplir la gran comisión. Ese es el objetivo. Pero también tenemos enemigos, también tenemos obstáculos. Y para muchos estos obstáculos se han vuelto nuestra mejor excusa para dejar de lado nuestro objetivo principal de vida. Y nos justificamos tras ellos para poner otros objetivos en nuestra lista. Sanballat y Tobías tenían un propósito claro: hacer desistir a Nehemías de construir las murallas, utilizando todos los recursos a su alcance, pero no lo lograron. Tú y yo debemos tener claro nuestro objetivo y así podremos resistir a nuestros enemigos de hacernos desistir de nuestra gran comisión. Hay muchos enemigos que buscarán desmotivarnos en nuestra tarea. Muchos, usted le puede poner nombre a todos ellos. Algunos de ellos serán personas a nuestro alrededor que nos digan cosas que duelen o que nos pongan dudas en nuestro corazón. Personas que cuestionarán todo lo que hagas para cumplir el objetivo principal de tu vida cristiana, la gran comisión. Pero, ¿qué poder les das tú a ellos? ¿Qué poder les das tú a ellos? Realmente esas personas que te critican, que te cuestionan, que te juzgan, que te desprecian, que te difaman, que te mienten, que te señalan, etcétera, 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 ¿podrán lograr su propósito? ¿Podrán lograr su propósito? Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Segunda de Corintios 10:4 y 5, en la Nueva Traducción Viviente dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Leí una historia de una burrita que le pertenecía a un señor que tenía pues muchos animales y tenía mucho dinero. La burrita, por ahí comiendo, se fue a un pozo. Entonces llega su amo, su dueño, ve la burra en el pozo y dice, bueno, sacarla de ahí me va a costar un dinero. Pues que se quede ahí, al fin de cuentas ya está golpeada, se va a morir y pues tengo otras, no pasa nada.
Pues la burrita ahí se quedó y la orden de este señor era que, pues que ahí podían ir las personas y tirar la basura, tirar los escombros y todo. Iban a ir enterrando la burrita poco a poco. Él la daba porque ya estaba muriendo. Y entonces la gente empieza a hacer eso, empieza a tirarle la basura a la burrita. La burrita está ahí y le cae un montón de basura, se sacude y empieza a pisar todo lo que cae. Y así, cada día empezaban a tirarle su basura, su mugrero, sus porquerías, y la burrita lo que hacía era sacudirse e iba pisoteando. ¿Qué fue haciendo la burrita? Pues fue haciendo la manera de que todo eso fuera quedando debajo, rellenando el pozo y al final saliera la burrita. Siempre hay personas a tu alrededor que te quieren tirar su basura para hacerte daño y para obstaculizar tu avance hacia tu objetivo. Pero tú debes sacudirte esa basura y utilizarla como un impulso para tu objetivo. Quería mostrarles algo, a ver si lo puedo poner acá, que se vea en el video. Es algo parecido, una ilustración más gráfica, parecido a lo de la burrita. Digamos que nuestra vida, y aquí estamos nosotros, no sé por qué casualmente es pelirrojo el muñequito, pero ahí caemos. Es difícil salir de ahí, es difícil salir de ahí. Y nosotros podemos tomar la decisión de quedarnos ahí y morirnos en el intento. Tenemos un propósito, tenemos una gran comisión, pero tenemos enemigos siempre a nuestro alrededor que van a querer empezar a echarnos mucha basura en nuestra mente, en nuestro corazón, y a crear oposición, y ellos se van a poner de acuerdo para echarnos toda su basura, pero nosotros tenemos que aprovechar sencillamente todo lo que ellos nos echen para que nosotros podamos salir a flote y no les demos gusto y cumplamos nuestra gran comisión. Y salimos de ahí, pero es una decisión. No dejemos que toda la basura y todo el mugrero que otras personas amargadas con su vida quieran tirarnos a nosotros para desanimarnos. Y eso que usted es cristiano, a ver dónde está su Dios, mire cómo le está yendo, mire cómo está el mundo, mire cuánta maldad hay, todas esas frases que nos encontramos día tras día. Cuando tenemos un propósito claro de compartir el evangelio, no nos demos por vencidos. Usted y yo hemos sido llamados a cumplir una gran comisión. Es una gran tarea, es un gran objetivo. Y por último, la oportunidad. La oportunidad. Si entendemos nuestro objetivo y somos capaces de luchar contra nuestros enemigos, como les demostré ahorita, tendremos la oportunidad de ser siervos útiles en la obra del Señor y cumplir la gran comisión. La oportunidad de compartir el mensaje de las buenas nuevas con muchos, siendo usted y yo partícipes de ese ministerio de la reconciliación. En estos tiempos en los que se aumentan esas voces enemigas, porque preciso cuando hay crisis, surgen más esas voces enemigas para desanimarnos y para cuestionarnos. Es cuando más fuerte debe ser nuestro impulso para cumplir nuestro objetivo. Saber ante todo que Dios es un Dios soberano y Él cumple todo lo que ha dicho que hará. Todo. Con nosotros, escuchen esto, Dios cumplirá su propósito. Con nosotros, si nos disponemos, o contra nosotros, si no lo hacemos. Pero Él cumple su propósito. Nada lo va a detener. Nada. Él no nos necesita. Él es Dios. Pero Él nos da el privilegio de servir en su reino. Y de ser nosotros quienes proclamemos esas buenas nuevas de salvación a otros también. De ser partícipes en la construcción de este reino eterno. Aprovechemos esta gran oportunidad que nos da el Señor. Y aún en medio de la crisis, podamos avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos, que es la gran comisión. Filipenses 2, 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo no sé cómo está su vida ahorita. Yo no sé en qué circunstancias Dios lo encontró. Yo no sé en qué ha puesto Dios en su corazón. ¿Qué objetivos a cumplir le ha dado Dios de manera personal? Yo estoy hablando de un objetivo general para todos los creyentes. Yo no sé lo que usted esté pasando o lo que ha pasado en su vida últimamente, pero una cosa sí sé, que Dios nos ha demostrado hoy por su palabra, de que Él está con nosotros, de que cuando Él dice lo haré, lo hará, y que nosotros no debemos tener temor de absolutamente nada ni nadie a nuestro alrededor. Yo no sé cuáles sean su Sanballat o su Tobías. Yo tengo muchos Sanballat y muchos Tobías toda mi vida, desde que le sirvo al Señor, desde los 12 años que el Señor me llamó a servirle. Yo he tenido muchos Sanballat y Tobías a mi alrededor. Y aquí estoy, tengo 43 años y nunca me he apartado del Evangelio, ni de Dios, ni de los caminos, nunca. Sí, claro, yo me he desanimado y he llorado y he peleado con el Señor y he tenido muchas fases en mi vida, pero jamás me he apartado y jamás he desistido de cumplir el objetivo que Dios me dio. Piense en su Sanballat y en su Tobías y dele gracias al Señor por esos enemigos, por esas personas que queriendo hacerte daño, lo que te van a hacer es un bien porque te van a ayudar a salir, a cumplir tu objetivo. Ore por ellos, entrégueselos al Señor, pero no mengüe, no cese de cumplir su objetivo. Enemigos siempre van a haber en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, en donde sea, siempre van a haber personas, instrumentos de Satanás para hacernos daño. Si Satanás quiso destruir a Jesús, pues, ¿qué no quiere hacer con los hijos de Dios, con usted y conmigo? Ese es su propósito, esa es su tarea. Él no va a descansar, él ya está destruido, él ya está condenado, pero él no va a descansar de destruirnos. Entonces no dejemos que eso pase, porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Amén. 3 cosas que quiero que nos queden claro: objetivo, obstáculo, oportunidad. Entonces, objetivos que cumplir, obstáculos que vencer y oportunidades que disfrutar. Objetivos que cumplir, obstáculos que vencer y oportunidades que disfrutar. Quiero que oremos en esta hora. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias por tu palabra. Te pedimos hoy, Señor, que nosotros podamos alinearnos, Señor, a esta palabra, a esta visión que traes para nuestra vida hoy. Una vez más, recordándonos que tenemos un objetivo que cumplir, que tenemos un obstáculo que vencer y que tenemos una oportunidad que disfrutar. Ayúdanos a todos y cada uno de los que estamos en este lugar, los que nos están viendo. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes a tu palabra y sensibles a tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de despedir, saludar rápidamente. Tenemos muchas personas viéndonos. Quiero saludar a la hermana Alicia Vázquez Quintanilla, a Gaby Colombón, a Berito Estrada, al hermano Emilio Fuentes, a la hermana Manuela Mejía, a Nidia Garza, a Olga Idalia Jiménez, al hermano Rolando Breton, a Oded Muñoz, a Karina Muñoz, a Elia Muñoz. Todas las Muñoz nos están viendo ahí hoy. A Amadita Rodríguez, a Carlos, al hermano Jorge López, a la hermana Epi, a Jaime Morín, a Belardo Ramírez, Marcela Reyes, Benia Vendaño, y hasta mi suegro me está viendo. Es mínimo para copiarme la predicación, ¿no? Saludos a todos, que el Señor les bendiga, los amamos mucho, gracias por ver esta transmisión
Compartan este video, ustedes también, el video va a quedar ahí grabado en Facebook, lo pueden compartir con otras personas si ha sido de bendición para su vida. Ya quedamos despedidos, lo vamos a hacer en orden, entonces vamos a salir por favor los de esta banca. Si usted quiere dejar algo aquí lo puede hacer y vamos saliendo en orden por esta puerta, el hermano ya nos va a ayudar ahí para abrir. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados siempre a abrazarnos, a saludarnos, se los dije hace 8 días, aquí yo